Hoy platicamos con Rodrigo de la Garza, director creativo en Ogilvy, México. Genio de la publicidad, ganador de premios nacionales e internacionales, entre ellos Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica, FIAP, San Sebastián, EFI y Círculo Creativo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos de nueva cuenta a este programa Entre Firmas. Hoy está con nosotros Rodrigo de la Garza. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y por supuesto, hola, Gastón. Buenas noches ya. Hola, Mafer, buenas noches. Hola, Rodrigo. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto estar con ustedes. Muchas Y allá gracias, en el Gastón. fondo, atrás de nosotros, Carlos Caro. Pues aquí estamos en Entre Firmas, ya casi terminando el año. Ha sido toda una gran experiencia este programa y como verán ya estamos metidos en el mood navideño. Y pues qué mejor época para hablar de algo que nos toca a nosotros o a todos nosotros desde que amanecemos hasta que anochecemos, la publicidad. Por eso hemos invitado hoy a Rodrigo, que es un genio de la publicidad. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué es lo que haces? Uf, mira, sé que ya en el intro pusieron cuánto tiempo llevo, ya es bastante en la publicidad. Yo empecé haciendo dirección de arte, que es la parte gráfica. Ahorita ya estoy como director creativo. ¿Y qué hago? Me dedico a solucionar necesidades de los clientes enfocados al consumo. Es decir, siempre hay una problemática en alguna marca a comunicar y nosotros tenemos que resolverla de la mejor manera para causar el mejor enlace entre el público objetivo y la marca. Entonces, en ese intermedio, como saben, en una comunicación siempre hay emisor, mensaje y receptor. Normalmente la publicidad es el mensaje y la gente que hacemos publicidad son los que nos encargamos de hacer el mensaje para que llegue al receptor y el emisor sí viene siendo la marca. Y eso es lo que hacemos. Danos un ejemplo de tu trabajo. ¿Qué comerciales que han pasado por ahí han pasado por tus manos o han Pues salido de tu mira, cabeza? ahorita van a ver a Halls con Lolita Ayala, que acaba de ganar un Effie hace 2 días eh, por mejor campaña estacional. Eh, Pueden ver también todo lo que vean de Tang en la tele, todo lo que vean de Castrol, todo lo que vean de Absolute, en su momento KFC, Mazda, muchísimas marcas que están allá afuera han pasado por mis manos. Bueno, no solamente mis manos, porque somos un equipo bastante grande, pero han pasado por nuestras mentes también. ¿Qué? Padrísimo. Gastón, tú ayúdanos, ubiquemos qué pasa con la publicidad en el mundo del derecho de autor. Fíjate que cuando pensábamos en este programa y cuando teníamos la idea de traer a alguien que estuviera encargado en la publicidad, a mí me llama mucho la atención porque al final del día estás hablando de lo que acaba de decir Rodrigo, ¿no? Ese ayudar, ese comunicar, ese poner a la marca en contacto con el público consumidor de una manera que la entienda, de una manera también divertida, de una manera que se te quede en la memoria y que tengas ganas incluso de ir a consumir. Pero para llegar a eso, bueno, inclusive hay, que no nos vamos a meter, pero están leyes relacionadas inclusive con temas de salud, ¿no? Para efectos de cómo hacer la publicidad, qué tipo de publicidad se puede hacer, si es publicidad de alcohol, ¿no? Que ahorita nos platicarás qué temas has tenido temáticas con la cuestión de Absolute, pero finalmente yo lo que te preguntaría es, se sientan a escribir, supongo, se sientan primero a hacer una especie de brief, un borrador, a quién vamos a llamar, si vamos a llamar talentos, si vamos a usar música. ¿Quién hace toda esta estructura? O sea, ¿qué piensan en ese momento? Y si al pensar en esas cosas en su cabeza tienen la problemática legal o simple y sencillamente lo hacen y después ya hay un área específica que vea y vele por esos derechos. No, la problemática legal existe desde que te despiertas en la publicidad. O sea, hay muchas leyes que restringen eh, y no son como colaborativas, o sea, son totalmente tajantes y tienes que seguirlas y no hay, y más en el alcohol.
Pero les cuento un poquito cómo es un proceso. Siempre hay un brief. El cliente tiene necesidades mercadológicas que con el tiempo van cambiando. Cambian por pandemia, cambian porque nació un nuevo competidor, cambian porque el mercado es así de volátil, la economía. Hay muchísimos factores que hacen que el mercado cambie y evidentemente impacta a los productos. El cliente se da cuenta de este impacto y ve quién de los competidores está creciendo y el por qué. Entonces alguien hace un parámetro de las necesidades de la marca. Esto como brief nos los da a nosotros la agencia. La agencia existe un departamento de planning, que es la gente que agarra los números y todo esto y lo vuelve más digerible para nosotros los creativos. Es decir, ellos ven todos los números, las métricas, lo que suben, lo que bajan, por qué suben y por qué bajan, y a nosotros nos crean como una plataforma de pensamiento. Esa plataforma de pensamiento, nosotros la conceptualizamos, la bajamos en lines para televisión, en prints, en radio, en todos los medios que se tengan que impactar. En este proceso nunca ha habido un departamento legal, en lo absoluto, pero nosotros debemos de conocer como creativos, como plan y como cliente el, el, el universo donde nos podemos mover. A mí siempre me gusta estar al límite, ¿no? Porque así es mi naturaleza. Me gusta estar al límite porque creo que es donde aprendes y donde retas y donde te das cuenta si la ley funciona o no funciona, o si las cosas funcionan o no funcionan. Los puntos medios no son muy fuertes. Y en ese límite encuentras ciertos abismos en los cuales no le haces daño a nadie y puedes funcionar. Y esos abismos son los que hacen que, que empieces a entender el por qué están unas leyes, por qué están unos conceptos, por qué están otros. Normalmente no tenemos departamento legal en ciertas industrias como los dulces. Bueno, ahora ya para el 2023, no sé si sepan, pero hay una nueva ley que restringe a los dulces como restringe el alcohol. Entonces estamos otra vez reaprendiendo para los dulces como Halls cómo va a ser esta variante, pero para esto tenemos cursos. No es que siempre tengamos un departamento legal ahí, sino nos dan cursos, nos empapamos, sabemos cómo va a ser y dentro de eso ver cómo lo podemos trabajar. Igual pasa con el alcohol. En el alcohol te dicen, la ley dice que no puede haber ninguna persona manipulando la bebida, no pueden haber productos abiertos. Si hay un vaso servido, no puede haber solamente uno, tiene que haber más para que no sea el consumo de una sola persona, sino en conjunto. El producto siempre tiene que estar cerrado, lleno, aunque haya producto servido. Son los básicos que no tienes que romper para poder trabajar. Conociendo eso, lo demás es pura creatividad y es puro imaginar qué puede ser con eso. Entonces, así es como nos manejamos nosotros. Saber las necesidades básicas para no romper la ley y las necesidades básicas para ver cómo rompes la ley. Y hasta ahí. A ver, está bien interesante eso, pero fíjate, estás hablando de dos temas para mí vitales, ¿no? La parte de la regulación, de es decir, cómo regulas al comercial o a la publicidad basado en leyes que no son leyes de derechos de autor, o sea, no tienen nada que ver con la propiedad intelectual, porque son cuestiones, la ley de salud, por ejemplo, ¿no? Que regula todo el alcohol, del consumo de cigarros, y todo esto que estamos viendo ahora que las etiquetas ya aparecen luego uniformes de los futbolistas con no sé cuántas calorías y todo, o sea, todo está fatal, ¿no? O sea, ya no te atreves a abrir un paquete que para mí es un gran reto para el publicista, ¿no? Es decir, cómo a pesar de esta restricción de alto en azúcar o muy alto en azúcar o sodios, aún así logres vender. No me voy a meter mucho a eso, ni al tema de los animalitos y los colores de la gente y cambiarle los nombres al negrito Bimbo porque es discriminatorio, que son cuestiones que van más allá digamos, de la parte de la propiedad intelectual, es decir, de las marcas y el derecho de autor. Pero luego te metiste una parte que para mí es la más interesante, la creatividad. Y de eso de la creatividad, cuando tú hablas de la creatividad, de ser creativo, eso es lo que te va a hacer, en mi opinión, original, va a ser distinto, va a hacer que tu comercial tenga impacto. ¿Cómo lo ve un publicista? O sea, ¿cómo siente que se debe de proteger o qué cree que la ley le protege o qué sabes tú que te proteja el derecho de autor respecto a tu creatividad? Ok, es, es un tema bastante lindo y bastante complejo a la vez. A diferencia de arte, nosotros somos como producción industrial.
Nosotros traíamos una idea tras otra 24/7, o sea, no estamos pensando solamente en una pintura o en una canción o en una obra que se toma mucho tiempo y es un exposure. Nosotros estamos pensando comercial tras comercial en producción industrial uno tras otro. Entonces, partiendo de ese pensamiento que nosotros no somos arte, nosotros somos una industria que resuelve un problema. Perdón, ¿se escucha el ambiente mucho? No, ok, perdón, perdón. A diferencia del pensamiento del artista, nosotros tenemos que suprimir ese pensamiento porque de entrada, cuando tú firmas un contrato en una agencia, tú cedes todos los derechos intelectuales sobre las piezas que pienses, porque no son tuyas, los dueños son los clientes. Entonces, ahí ya es muy difícil como creativo tratar de defender y decir, esa pieza es mía. En dado caso, es de la agencia y de la cuenta que lo paga. Es más o menos como una obra por encargo. A mí me están pagando por crear la campaña para tal producto que saldrá en tales fechas. Donde sí hay derechos de autor es en algunos fotógrafos que no firman el release por obra por encargo, sino te lo firman por 6 meses y a los 6 meses si no lo renuevas las pierdes, o la musicalización o los derechos visuales de los artistas que salgan ahí, o ya sean modelos, ya sean actores. Ellos sí están protegidos por meses, por años o por el tiempo que sea. Pero uno, que es el creativo, que crea la idea por la cual todos participan, no hay manera, hasta ahorita en mi cerebro, que uno pueda defender eso, porque lo tienes por contrato con la agencia y porque realmente no podrías estar yendo a limpio, donde sea, discúlpenme si dije un lugar donde no sea, perdón, hablo desde la ignorancia, yo tendría que estar 24/7 ahí. Estar diciendo, oye, vamos a meter esto, vamos a meter esto otro más. No hay manera. No conozco creativo que no saque 3, 4 campañas a la semana. Evidentemente el proceso creativo de pensamiento van sacando muchísimas cosas, pero es muy difícil. A lo mejor voy a decir algo controversial, que yo creo que de esto se trata. Yo no creo que las ideas deban de ser protegidas. Solamente debe ser protegido lo ejecutable. El ejecutable le pertenece al que lo hace. La idea está en un universo. Se nos pueden ocurrir las mismas ideas a 2 personas. El que le ejecuta es el dueño. Oye, Entonces, esto está sensacional porque sin querer queriendo has tocado un punto que nosotros hemos reafirmado casi en cada programa. Gastón, creo que justamente el programa pasado, cuando hablábamos o cuando resolvíamos algunas preguntas, Gastón decía precisamente esto, ¿no, Gastón? De las ideas. Claro, mira, a ver, fíjate que qué padre que lo digas, o sea, y voy a usar la palabra, qué fregón, porque eso quiere decir que el derecho no deja de ser lógico. O sea, lo que no es lógico no es jurídico. ¿Y cómo va a ser lógico que la idea como tal, una idea que sale de cualquier cabeza y que puede ser muy parecida? O sea, tú puedes tener la idea de hacer un comercial donde aparezcan 3 personas en un yate, y yo también, pero ya la forma de cómo concretas, cómo bajas esa idea, cómo la materializas, que es lo que protege el derecho de autor, pues ya es otro mundo. Y ahí tienes claro, o sea, cuando yo te escucho a ti como usuario, como creativo, como autor, y que tienes claro que esa lluvia de ideas no es como tal el derecho a proteger, sino cómo lo aterrizaste, cómo quedó, cómo se conceptualizó, pues ya estamos hablando ahora sí nosotros el mismo idioma que tú. Chistoso, porque acabamos entendiendo lo mismo desde 2 aspectos diferentes, desde el creativo y el que protege el derecho. Pero vamos a un corte y regresamos porque ya se puso fenomenal. Regreso en Entre Firmas y como decía, ya se puso bueno porque el mundo de las ideas, o sea, yo siempre he dicho que es las ideas y las ideotas, ¿no? Y los idiotas creen que al final eso es tuyo y no es así. O sea, yo creo que antes de decir la idea, si realmente es algo que tú consideras que va a jalar, que puede ser bueno, pues mejor
ahora sí que bájalo, ponlo ya en papel, plásmalo y protégelo antes de sacarlo, porque simplemente mencionarlo, y entiendo, a ver, a mí siempre me llama mucho la atención esto de la lluvia de ideas, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionan ustedes en una agencia con todo este tema de la lluvia de ideas? Porque ya tocaste para mí uno de los temas más críticos, ¿no? Es decir, hay un derecho de autor por la propia idea, en qué momento está el derecho de autor, y eso me gustaría escucharlos. A la hora que tú te sientas con el cliente, a lo mejor con un tercero, por lo mejor invitas al fotógrafo o a lo mejor un guionista. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo haces el equipo para hacer este comercial y se respetan esos derechos unos a otros? ¿Saben que tienen un derecho distinto cada quien? ¿Cómo lo hacen? No, nunca me había puesto a pensar si todos sabemos que tenemos o no derecho. Más bien, yo creo que entendemos que ninguno de los que estamos ahí tenemos derecho sobre la pieza que salga, que es como un pacto que hasta ahorita me cae el 20. Nadie tiene derecho sobre la pieza que salga. Eh, y te voy a contar por qué existe. Para que salga, para que tú veas una campaña al aire, no solamente está la agencia de publicidad, hay muchos de por medio. Está la casa productora, que es la que te ayuda a ejecutarlo, y está la agencia de medios, quien se encarga en pautarlo. Y por decir algunos, pueden haber muchos más, pero una campaña básica tiene que tener casa productora y una agencia de medios que te ayude a difundirlo. El proceso en la agencia de creatividad es, mi equipo tiene alrededor de 8 personas, solamente para una marca, y dependiendo de cuál sea la característica o necesidad de la campaña, yo elijo dentro de esas 8 personas por sus características quién va a pelotear y a trabajarlo conmigo. Dependiendo de las necesidades, veo las cualidades y ocupo esas cualidades en beneficio de la marca y de la campaña. Pero ninguno de los que estamos ahí sabemos que lo que va a salir es de nosotros. Sabemos que van a salir ideas, que se va a crear una campaña, pero es para alguien más. Nunca vamos a decir, esa campaña es mía. A lo mejor con nuestra abuelita vamos a decir, mira, abuelita, yo hice eso, pero no es mío. Está el pensamiento y el sentimiento que no es mío. La única vez que se hacen las cosas tuyas es cuando las metes a premiación y ganas premios. Yo tuve chance de ir en el 2013 a representar a México en Cannes y ganar Jóvenes Creativos y ganar Leones de Cannes allá. Las piezas con las que concursé no son mías, son de las cuentas con las que trabajé, pero el premio sí lo sentí mío. Es una sensación muy rara, no sé cómo explicárselos, pero yéndonos directamente al camino de derecho de autor, todos tenemos como este inconsciente colectivo de saber que la pieza que salga es de la marca que la paga. Tanto la agencia de publicidad como el de medios, como el de producción. El de producción es más fácil porque es una obra por encargo. Ellos nada más filman y les pagas sus derechos y te encargas de seguir pagando los derechos de imagen si hay modelos, de lo que sea, y los pagas por 1 año, 2 años, lo que quieras. Pero en realidad no hay una conciencia o una real derecho de autor sobre la idea sacada en el departamento creativo. No lo hay y tampoco hay como una información clara ni saber qué hacer. Tampoco creo que la busquemos mucho. Estamos tan enseñados a que tiene que salir una tras otra que no te preocupas por esa para ver si la tienes. Por ejemplo, un caso, no voy a decir agencia, no voy a decir nada, un caso de una agencia que sacó una idea, no voy a decir la idea porque no saber qué agencia, para una cerveza. Bueno, no lo voy a decir, me da igual. Creó una nueva manera de estivar las latas, que era enroscándolas unas con otras. Y así ya no tenías que usar bolsa ni nada, tú agarrabas y enroscabas todas tus latas y te las llevabas. Hizo el comercial, lo mandó a concursar, ganó, y cuando regresó, otra persona lo registró. Registró ese modelo industrial, registró esa idea y registró todo, porque en las agencias de publicidad no estamos acostumbrados a saber que hay cosas que se deben y se pueden registrar. Y ni siquiera le decimos a los clientes, eso regístralo. Entonces, no hay esa cultura. Oye, Rodrigo, pero cuando vamos a pensar, y partiendo de que las ideas están en el aire y que nos corresponden a todos y que el derecho de autor lo que protege es la materialización de esa idea, ¿no? La bajada de esa idea
al papel, al video, a la fotografía. ¿Qué pasa cuando un cliente te pide algo que es muy similar a otro producto que ya existe, ¿no? Por ejemplo, que alguien te pidiera que hicieras un comercial, pues tomando en cuenta un personaje como Harry Potter. Ustedes se lo avientan o le dicen eso no se puede, o averiguan a través de la propia agencia si hay posibilidad de obtener algún permiso. ¿Qué hacen con eso? Eso es del conocimiento básico de publicista que debes de tener. Evidentemente no se puede hacer ningún personaje que se asemeje o dé a entender que se parece a otro, a menos de que pagues los derechos. Entonces, si no tienes la licencia para usarlo, tenemos que dejar por escrito que no podemos hacer eso. Lo podemos hacer si ellos avientan el paquete, las demandas y todo lo que tiene que ver. Pero tenemos que orientar al cliente, decirle, a ver, ¿quieres algo muy similar a Harry Potter? Lo podemos hacer y podemos darle otro mood que pegue más con la marca, sí, pero tienes que pagar los derechos a Warner. Tenemos que tener los derechos para poder explotar por el tiempo que sea necesario. Si no, nos vamos a tener un problema nosotros por no informarte y tú porque las demandas van a venir los 3 segundos que salgan. Entonces, eso lo tenemos muy consciente desde el lado creativo y también desde el lado interno de producción y nos encargamos de informarlo. Digo, hay de pronto clientes que se quieren ir kamikazes, pero pues no podemos poner en tela de juicio nuestro profesionalismo y también es parte de eso, decir hasta dónde sí y hasta dónde no, o cómo sí o cómo no. Por ejemplo, lo mismo pasa en la música. Este, hay una cosa que se llama sound alike y lo usamos mucho en la publicidad porque pagar música es muy caro. Y entonces hacemos música que se parezca a dentro de los parámetros legales. Entonces tiene ciertas notas, patrones, ciertas cosas que puedes hacer, pero otras que no, porque ya es muy parecido y te pueden demandar. En lo visual no puedes hacer algo que sea muy parecido y no te pueden demandar porque lo visual es mucho más fácil de detectar para la persona normal. El sonido no lo tenemos tan desarrollado que no identificas al 100% todos que es un sound alike. Entonces, hay ciertos huecos legales en los cuales puedes jugar, pero siempre tienes que ser claro con lo que puede pasar y siempre, o sea, siempre es tratar de ser lo más legal posible porque a todos nos conviene y tratar de orientar. ¿Qué se hace? Se hace la verdad, se hace el mejor trabajo posible, se maneja uno dentro de la legalidad, si se tiene que pagar derechos, se pagan derechos y eso es lo que hacemos en la publicidad. O sea, no podemos usar nada que se parezca a menos de que se pague el derecho. Oye, yo digo, está bien interesante todo lo que dices porque a mí cada vez que oigo o hablo con gente que se dedica a la publicidad, hay un matrimonio legal, vamos, casi más fuerte que el civil de los seres humanos, ¿no? O sea, la publicidad y las leyes no se pueden, no se separan, o sea, no hay manera, si no es por el lado de salud y de lo regulatorio, es por el lado del derecho de autor. Y yo le preguntaría a los dos, pero voy a preguntarle primero a Mafer. Porque hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en el tema de la publicidad y eso que decías tú, que sabes que no es tuyo porque finalmente la marca es la que lo está encargando y la marca es la que está pidiendo ese anuncio o ese comercial porque lo primordial es la marca y no los creativos. O sea, para efectos de la publicidad hacia afuera y para el consumidor, pues a lo mejor a mí como consumidor me da idéntico de qué agencia viene, aunque a la agencia, pues claro que le interesa que se sepa. ¿Qué opinas de esto, Mafer, del crédito? O sea, que es algo que peleamos mucho, ¿no? En materia de derechos de autor y que es un derecho moral y que creo que es de las cosas cuando empezamos a estudiar esta materia, la traemos en la cabeza y la traemos pegada al corazón y a la piel. Y aquí resulta que el crédito lo estamos mandando un poquito más lejos que otras cosas. Sí, fíjate que estaba yo escuchando a Rodrigo y me llamaba exactamente la atención ese tema porque cuando él dice, ya nos meten en la cabeza desde que estamos en la escuela, que es casi un proceso industrial, ¿no? Un anuncio detrás del otro y dice él,
pues no hay creativo que no tenga 3, 4 en una semana. Entonces no tenemos tiempo de ir a registrar y hacer, digamos, acopio de nuestros derechos, pero en realidad no tienen por qué ir a registrar ni tienen que ir a hacer acopio de sus derechos. Queda clarísimo, porque pues es parte también de la formación de los publicistas, que prácticamente todo es obra por encargo, que trabajan para un cliente, trabajan para una agencia, y el derecho patrimonial o el derecho de explotación de ese producto, que ustedes llaman anuncio publicitario, le pertenece a quien paga por él. En eso me parece que todos estamos de acuerdo. El punto es la parte del derecho moral, del crédito que tienen o el derecho que tienen al crédito como creativos, como publicistas, como creadores de ese concepto aterrizado en ese comercial. Y tan lo tienen presente, Rodrigo, a lo mejor no te sabes el término de los derechos morales, como dijo Gastón, pero lo tienes tan presente que cuando vienen los premios, se los dan a ustedes, personas físicas. A ustedes, equipo, a ustedes, creativos, son los que van y ganan ese premio o reciben ese premio o entran al concurso o a los concursos que tienen que ver con desarrollo de publicidad. Entonces, a lo mejor el concepto como tal, insisto, no lo tienen tan presente, pero evidentemente saben que ese producto salió de su cabeza y que tienen derecho, si van a presentarlo a un concurso o a un festival también, a subir, a recoger o a decir ese yo lo hice, ¿no? Y la agencia lo sabe también. Por eso también le sabe bien llevar a sus creativos, ¿no? Porque finalmente las agencias están compuestas de personas. Afortunadamente también entramos al rollo de la inteligencia artificial también en la publicidad. Entonces, yo creo que es eso, Gastón, que ellos lo tienen muy presente, la parte patrimonial no les pertenece, no les corresponde, y bueno, en la parte estrictamente legal hay un artículo que contempla la ley, en el caso de los contratos para los anuncios publicitarios, que si quieren lo comentamos regresando del corte, vamos y venimos de volada. Pues ya estamos de vuelta y la verdad es que este tema de los derechos morales se pone muy interesante porque justamente la ley lo que dice es que el caso de los creativos que colaboran en el desarrollo de anuncios publicitarios es la única excepción en la que se puede omitir el crédito sin que eso implique que pierden ese derecho. Por eso en los anuncios nosotros nunca vemos el nombre de los equipos creativos al final de una promoción impresa o cuando termina de pasar un comercial en la televisión, pues nadie ve un cintillo que corra con los nombres de las personas o en el radio nadie dice, este anuncio fue desarrollado porque exactamente la ley permite esta excepción, ¿no? ¿Qué opinas, Rodrigo? Está buenísimo. Fíjate, Fer, que nosotros pensamos que los premios solamente son para la Egoteca. Y la verdad es que está increíble. Sí se siente muy padre ganar los premios, pero si lo vemos desde un lado legal, ahora entiendo por qué existen los premios también. Porque la pequeña parte legal en la cual podemos disfrutar los publicistas de todo el trabajo que tenemos detrás. Entonces, sí es algo de Goteca, pero también es una parte de representación de nuestro derecho de autor. Y yo no lo había visto desde ese lado y es bastante interesante entenderlo así y saber que todos tenemos el derecho de vivir eso en algún momento y no solamente por la Egoteca, sino porque también nos los merecemos y la ley nos los protege. Y eso está interesante, no lo había entendido desde ese punto. Fíjate que está, qué bueno, porque mira, al final del día es tu crédito, o sea, y eso no te lo pueden quitar, o sea, porque ¿quién es el creativo? O sea, por más que la agencia te dé una directriz a través de la obra por encargo y te diga más o menos qué es lo que quiere y cómo quiere que aparezca su marca y en qué, bajo qué a lo mejor circunstancias o escenarios, ¿no? Pero finalmente la persona física, el autor es el que lo crea y efectivamente le van a acabar dando el crédito al creativo.
y es además de te diría yo, por justicia, porque la ley también te da ese derecho. Es decir, es te decía yo, esto es una mezcolanza, ¿no? O sea, no pueden separarse la publicidad y la ley, aunque no nos guste. Yo hasta hace poco hubo una vez, digo, seguramente lo sabes, esta ley de que tiene que ver con la renta de espacios publicitarios y quién los puede rentar, y que si no las agencias, y que si porcentajes, y que hubo todo un revuelo con esta de los cuatro artículos estos famosos. O sea, hay muchas cosas en este tema de la publicidad, inclusive mencionaba, ya lo apuntaba Maffer, en cuanto a el tiempo en el que puedo yo utilizar un anuncio, ¿no? Que la ley te habla de estos 6 meses que puedes utilizar el anuncio, y si lo quieres volver a utilizar, tienes que volver a pagar por lo menos lo mínimo que ya habías pagado en la primera ocasión que se llevó a cabo el anuncio. Es decir, está muy regulado, y yo siento que tiene para mí una razón de ser. Por un lado, finalmente estás vendiendo, ¿no? Y al vender, pues está la Profeco, si lo quieres ver así. O sea, digo, otra vez encuentras a la ley y la publicidad de la mano. O sea, estoy poniéndole en las manos artículos al público, y tengo que cuidar qué y cómo, porque ya no vamos a hablar de publicidad engañosa, que seguramente hablabas tú de entrar al límite, la subliminal. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho que te están metiendo cosas a través de la publicidad? O sea, y no es por arte de magia, es por saber mover ciertas cosas y tocar ciertas sensibilidades, ¿no? A veces hay anuncios que yo me acuerdo que a mí me llegaron a hacer llorar. O sea, ¿por qué? Porque te tocan una fibra muy sensible, y eso es lo que hace un creativo. Por eso yo creo que esta parte del crédito, esta parte del reconocimiento y del respeto, ¿no? O sea, ¿qué tanto tú has visto algún anuncio tuyo que ha sido medio copiado, o te hablamos de la inspiración, ¿no? Que te dicen, no, pues siento como que está inspirado en lo que yo hago? O sea, hay como en la música, como en muchas artes, aunque ya decías que no, pero yo te voy a contradecir, y sí creo que son artistas los que hacen publicidad, lo son. ¿Qué tanto tienes tú un sello, y qué tanto ese sello te lo empiezan a copiar o te lo han copiado? ¿Te ha sucedido? Mucho, mucho. Eh, yo he tenido muy buenos maestros en la publicidad, no en escuela, sino en la vida. Eh, eh, no mexicanos, siempre han sido extranjeros. Tuve dos grandes maestros que eran Walter y Hernán, pero son Walter y Hernán. Son dos señores argentinos con muchísima experiencia, y la forma de hacer creatividad es muy diferente, es más pícara, más spicy, más divertida. Y no es un tipo de publicidad en el cual te enseñan en la escuela mexicana. La corriente mexicana es más profunda, más touchy, más de sentimientos. Y no está mal, solamente son corrientes diferentes. Pero más allá de eso, de ver copiada el estilo, me ha pasado que se hacen los comerciales casi iguales, nada más con marcas diferentes, y no hay nada que hacer. O sea, no, en ese aspecto no hay nada que hacer ya, porque ya fue pasado. No sé si se puede hacer algo para el futuro, pero también me ha pasado con clientes hace mucho tiempo que tú les presentabas una idea, no te la compraban, pero la veías ejecutada. Y no hay manera de decir, es que yo te la presenté, pues sí, pero la idea es del quien la hace. Entonces ahí tienes que confiar, no queda más que confiar. Y la verdad es que yo, el que estoy aquí presente, Rodrigo de la Garza, no le tiene miedo a que le robe una idea, porque sabe que van a venir 20,000 más, pero tampoco creo que sean justas. Entonces, es tengo un conflicto interno entre la justicia y mis capacidades, porque ¿para qué te peleas por algo que sabes que en 20 minutos, una hora, media hora sacas otra y otra y otra y otra? Pero tampoco está padre para las generaciones que vienen que vivan lo mismo y no poner un alto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa mucho. Te voy a contar una rápido que pasó, muy famosa con Palacio de Hierro en Navidad, que copiaron un Santa Claus súper guapo, estilizado para vender ropa. Es la misma campaña que salió en Canadá con otra marca de tienda departamental. A lo mejor los mexicanos no saben, los que estamos en medio de la publicidad, pues sí, porque vemos la publicidad global y dijimos, ¿qué les pasa? Es idéntico, es un robo, pero ¿en qué momento es un robo? Están en países diferentes, un tributo, una inspiración, un que eran idénticos. Es una delgada línea entre
tributo, inspiración, referencia, que no sabes y no se registra. Entonces pasa muchísimo, muchísimo. ¿Sabes qué? Digo, me llama mucho la atención esto que me dices y te diría que te tengo una noticia, o sea, porque yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer y la propiedad intelectual es muy amplia. Lo diré muy breve porque están los secretos industriales, que es una manera de tú presentar tus proyectos a través de estos acuerdos de confidencialidad, donde sí presentas esta idea, porque ahí sí está el mundo de la idea apuntado a cómo se puede materializar. ¿Con qué? Con un guión. O sea, al final del día hay un guión que es lo que va a normar, en mi opinión, y ya me corriges desde el punto de vista de anuncio, hay un guión donde tú dices, mira, va a salir un Santa Claus. A lo mejor no tengo definido perfectamente, pero es un Santa Claus estilizado, un Santa Claus sin barba, a lo mejor es un Santa Claus más joven, o sea, ya le vas a poner cierta estructura en ese guión a tu anuncio. Y si alguien lo reproduce o utiliza partes de, yo creo que podría haber por allí alguna acción legal. O sea, no está tan de la mano de Dios, de no puedo hacer nada. Y no, yo creo que sí se pueden hacer cosas, pero lo interesante sería irnos a la protección previa, cuando se lo llevas al cliente, porque eso le pasa a todos, ¿eh? O sea, arquitectos, escritores que le llevan proyectos a alguien y no me gustó, no está tan padre y sopas, ¿no? Mañana ya lo ves, ves la casa construida o ves la canción o el anuncio. O sea, creo que ahí te ayuda un poco el secreto industrial para presentar proyectos con acuerdos de confidencialidad y evitando que se divulguen. En fin, creo que hay cosas que se pueden hacer ahí. Pero lo otro ya es cuando sale ese anuncio se puede proteger. Inclusive yo creo que se puede proteger como una obra audiovisual. O sea, no nada más es el anuncio como tal, sino que lleva un guión. Y hablabas de una cosa hace ratito del sound alike, pero también está el look alike, que también es algo que se protege y se cuida. O sea, creo que sí valdría la pena explorar más esa parte, ser más cuidadosos, sobre todo las agencias, ustedes, que vean que el derecho está ahí para su beneficio y para que estas cosas que te duelen, que te molestan, que dices, carajo, pues ahora resulta que yo hago una cosa y deja tú que no sepan que es mía, que simplemente la utilicen y ni siquiera las gracias, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que pudiéramos ver, esa parte de obra audiovisual, de guión, de la parte que el derecho sí te protege para que si el día de mañana sacan un anuncio parecido, pues pudieras tener a lo mejor algún elemento de protección o por lo menos de evidenciar a las agencias que estén haciendo esto. No sé, Maffer, ¿tú cómo lo ves? Y luego regresamos a ver qué opina el dañado. Sí, totalmente de acuerdo. Y como bien apunta Gastón, yo creo que sí es un tema más ya de la agencia, porque finalmente la propiedad sobre el producto, sobre el comercial, lo tiene la agencia y la agencia le transmite ese derecho al cliente, ¿no? La marca que sea, la empresa que sea, bueno, le encarga a la agencia y la agencia después transmite ese derecho. Lo que creo que es un poco complicado, porque en alguna oportunidad que trabajé con una agencia de publicidad me lo decía, era lo que decía Rodrigo, que como tienen que estar trabajando, sacando, ¿no? 4 o 5 comerciales por equipo, y eso da un mundo como de 16, 17, 20, ¿no? No tienen la capacidad para ir a registrarlas en el momento de la producción. Pero lo que yo sí coincido con Gastón, Rodrigo, es que a lo mejor en el previo, cuando ustedes le presentan la campaña al cliente, que tienen esa reunión, ahí es donde los clientes tendrían que firmar pues estos acuerdos de confidencialidad y a lo mejor no hacerlos tan complicados, hacerlos medianamente sencillos, los documentos, pero en donde quede clarísimo que lo que les están presentando en ese momento, se los compren o no se los compren, es producto de la creatividad de ustedes como agencia. Y en ese tenor, pues si después el cliente simplemente dice, no, pues no me gustó, no me interesó, no se ajusta a lo que yo necesitaba y se va, y ustedes lo ven, ustedes sí pueden decir, oye, compadre, fíjate que firmaste esto y no lo estás cumpliendo. Y también sé que en muchas ocasiones hay muchos clientes que simplemente dicen, no, a mí preséntame, yo no voy a firmar nada ni me voy a comprometer con nada, ¿no? Bueno, pues gente con poca ética hay en todas partes, en el mundo de la publicidad y en el mundo de cualquier otra área. Nos pasa a nosotros los abogados.
van y se sientan con nosotros y nos preguntan y luego después nos dicen, no, licenciada, ¿sabe qué? Pues finalmente decidí volver con mi marido, ¿no? Cuando vengan a preguntar y aquí no les vamos a cobrar y que hagan lo que quieran, se quieren quedar bien y bien. ¿Saben qué? Tratando de sumar a esto, la verdad es que el mundo publicitario a mí me encanta, yo soy feliz y en las agencias que he estado siempre soy feliz y siempre hay este tipo de cosas, pero hay algo bien extraño. Si el mundo publicitario, no digo que esté bien, esté mal, solamente lo pongo para platicarlo y que su público también abra el panorama. Si el mundo de la publicidad funcionara de esa manera, Santa Claus no existiría. Santa Claus lo creó Coca-Cola. Si Coca-Cola lo registra y nadie lo puede utilizar, Santa Claus no existiría. Y como eso, hay muchísimas cosas que en el consciente colectivo y en la vida de las personas no existiría si fuéramos 100% así. No digo que esté bien. Más allá de lo bien y del mal, es como un concepto. Un concepto que hay cosas que sí se deben de registrar desde mi punto de vista y hay otras que hay que dejarlas vivir en el mundo. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un artista, por ejemplo, si yo fuera Van Gogh, yo registraría todos mis libros, de todos mis cuadros. Si yo fuera Octavio Paz, registraría todas mis obras. Pero hay cosas que están hechas para la humanidad. Y de pronto, no, por eso digo que no somos artistas, porque nosotros hacemos cosas para que la humanidad lo procese y finalmente consuma un producto. Y creo que nos están mandando a corte. Sí, sí, sí. Perfecto. Pero ya Rodrigo se adelantó. Vamos a corte y regresamos. Oye, Rodrigo, pues sí, muy interesante lo que acabas de comentar de Santa Claus. No quiero contradecir porque sí, efectivamente sabemos que ese personaje fue creado por Coca-Cola, pero no el concepto de San Nicolás. Y esto es un poco como lo que está sucediendo ahorita con la película de Pinocho, que está en cartelera, que no tiene nada que ver con el personaje que todos conocemos de Pinocho de Disney. Entonces, el concepto es la idea. La forma en la que se materializa es lo que protege el derecho de autor. Entonces, yo sí creo que hay posibilidad de que ustedes o las agencias, si les interesa, lo protejan o los clientes lo protejan el producto que les encargaron a ustedes y ustedes como creativos siempre tendrán ese derecho moral del que hemos estado comentando. Perfecto. No, adelante, perdón. Iba a apuntar algo, pero adelante. Quiero es que lo aclares porque yo me quedé justo con ese comentario de Marifer, es decir, Santa Claus no existiría, pero no existiría también porque ese personaje como lo vemos lo creó alguien. O sea, no era San Nicolás nada más, sino que este panzoncito gordo, barbón, lo crea una empresa para beneficio de su producto. ¿Por qué no protegerlo? Correcto, correcto. Tocaron un punto bastante interesante y yo creo que nos va a faltar tiempo y vamos a tener que hacer un round 2, pero la conceptualización, o sea, una cosa es el concepto y otra es la ejecución. El concepto de la Navidad a la ejecución de la Navidad. La ejecución de la Navidad como la tenemos ahora es mucho gracias a las marcas. El concepto de Navidad es otro. Entonces, hay un desprendimiento interesante entre la conceptualización y la ejecución, que es lo como empezamos. Yo creo que la conceptualización y la idea no se puede proteger, pero la ejecución sí. Y dependerá de quién la quiera proteger. Si algún cliente de nosotros llega y nos pide la obra por encargo y él después la quiere proteger, súper válido. Pero nosotros como creativos es muy difícil porque nosotros trabajamos por obra, por encargo, como dijo Fer. Y nada más quería puntualizar eso. Es cierto, y es un tema como para análisis ya más profundo. Entiendo tu postura perfecta de a mí me lo encargan, si a mí me lo encargan así, yo ejecuto mi trabajo, lo hacemos bien, después ya me darán mi crédito para que pueda yo entrar a un concurso si así lo pactamos, porque además yo he visto que en los contratos se pacta eso, o sea, que te den la posibilidad
de que metas a un concurso el anuncio, porque también, bueno, pues es tu trabajo, es tu chamba, de eso viven y hay que hacer ese exposure, o sea, se vale y yo creo que es importantísimo un fotógrafo, quien sea, que pueda exponer su trabajo y que sea, es tu cartera al final del día y es lo que tú puedes vender y ofrecer a otros clientes. Pero para terminar hoy, porque efectivamente se nos está yendo mucho el tiempo y yo sí me voy a quedar con las ganas de platicar contigo hoy, pero las vamos a retomar seguramente pronto porque es una materia que a mí me gusta mucho, el tema de la publicidad con los derechos de autor. Y viendo eso y viendo esto que hablas tú de conceptos y cómo ha cambiado y que las marcas, cómo ha cambiado hoy en día el hacer publicidad con todo esto que tenemos ahora de la inteligencia artificial, del metaverso, de todas estas herramientas, de esto que está quizá a veces que no parecería tan sensible, tan artístico, tan más complejo y que parece que se está facilitando o haciendo mucho más mecánico, mucho más industrial a través de todos estos conceptos de inteligencia artificial, de metaversos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo has percibido? Me encanta, me encanta. Mira, yo tengo... A todas y a todos. Como sabrán, no soy tan experta en lo que... ¿se está escuchando un audio? Perdón, escuché algo, perdón. La verdad es que me encanta lo de inteligencia artificial. Les voy a contar algo. Yo pienso que todos somos creativos. El 100% de las personas somos creativas. Y algunos nos dedicamos a eso y tenemos otro proceso de pensamiento. Unos lo dirán, piensan fuera de la caja, tienen un pensamiento lateral. Simplemente lo profesionalizamos. Y aún no va a haber ninguna inteligencia artificial que pueda profesionalizar eso. Y toda la inteligencia artificial necesita una persona detrás para ser ejecutada. Entonces, me encanta porque son herramientas que hay que saber utilizar. El metaverso es lo mismo. El metaverso no existe si no lo vive ninguna persona adentro. Y yo me dedico a comunicarle a personas. Entonces, que existan más y más y más, porque son más puntos de contacto. Sí, es ser la persona que piensa diferente y saberlo usar. No, súper interesante lo que dices, no lo había yo visto así, pero para la publicidad, te digo que la publicidad alcanza para muchas cosas que a veces nos quedamos nosotros un poco cortos. Bueno, pues yo simplemente quiero darle las gracias, evidentemente, a Rodrigo, pero que nos cuentes qué viene, Rodrigo, para este 2023 en tu carrera, en tu espacio. Viene muchísimo trabajo. Estamos también, la agencia se está enfilando al Cannes de 2023 a representar a México en los Cannes Lions. Vienen muy buenas campañas de inicio de año con las diferentes marcas que traemos. Y lo más importante es, viene un reto bastante interesante socialmente porque hemos sido impactados durante el 2022 con diferentes noticias de diferentes cosas. Vemos cosas que están pasando en Perú, cambios sociales, cambios de pensamiento, cambios de comportamiento, los cuales tenemos que ser receptivos y saber cómo comunicar con la gente y con la generación Z, que es súper resiliente y que traen otro chip. Entonces, se viene un 2023 que tenemos que saber adaptarnos y transmitir lo que queremos con la generación del futuro, que es la que nos va a consumir. Mucho trabajo. Pues a lo mejor te saltamos por ahí un reto que tiene que ver con los derechos de autor. ¿Cómo ves? Me parece sensacional. Ya te contactaremos a ver qué podemos hacer desde Entre Firmas, teniendo que ver con temas de publicidad para llegarles a los artistas creativos. ¿Cómo ves? Me parece sensacional. Todo lo que sea sumar para la industria y sumar para todos y estemos mejor, me encanta. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gastón, como siempre, un placer compartir contigo el espacio. No, gracias, Mafer, y de veras gracias, Rodrigo. De verdad, un placer, una charla bien interesante. Se van a quedar algunos temas ahí para la próxima, pero seguro nos volveremos a ver. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Por favor, acuérdense, denos likes, síganos, compartan este video. Rodrigo, ayúdanos a transmitirlo entre tus seguidores. Y como siempre, gracias a Carlos Caro, que está detrás, cuidando todos los detalles de este programa. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima edición de Entre Firmas.